Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal. En este video veremos un top 5 sobre las mejores jugadas que ha realizado Magnus Carlsen en las Copas del Mundo, no solo en esta. Como sabrán, ya están en semifinales, así que háganme saber en los comentarios contra quién les gustaría verle jugar la final. A mí, con Caruana. Sin más, comenzamos. Así que comience la aventura. Si observamos detenidamente la posición, podemos identificar debilidades tácticas en F4 y A2, que no pueden ser explotadas de manera inmediata. Sin embargo, debido a la excelente coordinación de las piezas negras, permite crear una nueva debilidad táctica en B4, además de una debilidad estratégica de color en toda la diagonal B8H2. Con este razonamiento, no es difícil tomar en consideración el golpe táctico, pausen el video si no lo han visto, torre por C3, que puede ser muy prometedor porque independientemente de que es casi forzada la recaptura en C3 con la torre, ahora aparecerá una nueva debilidad táctica en la posición blanca que puede ser explotada con alfil por B4, que además de dejar clavada la torre, está ganando un peón de manera inmediata y garantizando la ventaja material. Ténganse en cuenta que la intermedia caballo por E6 falla por la ya antes mencionada debilidad estratégica de las casillas negras que permite dama E5 jaque, con una posición ganadora. La partida continuó con rey H1, dama por E6, torre B1, alfil por C3, dama por C3, dama por E4, capturando otro peón, torre B2, defendiendo al peón de A2, además de que la torre estaba amenazada por la dama, torre D8, rey H2, torre D3, dama C2, C3. Y las blancas se rindieron ante la amenaza de torre por H3 jaque al mover la torre de B2. Y con esto capturan la dama de C2. Tráeme más puertas, Charlie. Vengo inspirado. Este grandulón es mi héroe. En esta posición hay muchas debilidades tácticas que pueden ser aprovechadas por el oponente. Evidentemente, la posición negra no goza de buena salud. Es como un techo con goteras. Arreglas una y aparecen miles, por lo que el agua termina colándose. Pausen el video, traten de localizar las debilidades tácticas, porque la jugada brocha que aniquila al negro en pocas es caballo F6 jaque. Si E por F6, dama por E6, rey F8, torre D8 jaque, rey G7 y dama G8 jaque mate. Por lo tanto, E por F6 nos salva la situación de las negras. Caballo F6 jaque, si rey G7, dama por E6 con jaque mate en pocas jugadas. Tampoco salva la posición negra rey G7. Las negras jugaron luego de caballo F6 jaque, rey H8. A lo que continuó torre D8 jaque, rey G7, torre G8 jaque, seguido de dama por E6, jaque mate. La verdad es que después de caballo F6, nada salva la posición negra. ¿Qué jugada fue esa? En esta posición es fácil llegar a la conclusión de que la realización de la ventaja del blanco depende de la coronación de uno de sus peones, por lo que todo dependerá de la medida en que el blanco sea capaz de entorpecer la coordinación entre el alfil y el rey de las negras para impedir este propósito. Pausen el video y traten de buscar la jugada correcta. Bien, teniendo en cuenta que pasaron el video, que vieron la jugada es caballo D7. Esta jugada cumple con el doble propósito de apoyar la coronación del peón en B8 y cancelar la casilla B6 para el rey negro, el cual además no puede capturar el caballo debido a la definitoria A7. Rey C6, rey D3. El plan de las blancas consta de dos etapas. La primera será capturar el peón que le queda a las negras. La segunda etapa será, una vez que se haya capturado este peón y sin tener una posibilidad de contrajuego del cual preocuparse, el rey blanco podrá incorporarse cómodamente a la lucha con el objetivo de contribuir a la coronación de los peones blancos. La idea será llevar el rey hasta C8 en una maniobra que al negro le será imposible de impedir. Alfil C7, rey C4, alfil D6,
rey B3, alfil C7, rey por B4. Alfil D6 jaque, rey C4, alfil C7, rey D3. Alfil D6, rey E4. Alfil C7, rey F5, alfil D6, caballo E5 jaque, rey C7, rey E6. Alfil C5, caballo C6. Y las negras se rindieron. Este es un ejemplo en el cual se demuestra la importancia del plan antes de calcular jugadas, pues se ahorran tiempo ya que primero vemos qué queremos hacer y luego cómo lo haremos, enfocados a un objetivo claro. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Si han llegado hasta aquí, no olviden suscribirse si no lo han hecho, activar la campanita para que no se pierdan ninguna de las actualizaciones y darle like al video, ¿ok? Bien, si observamos esta posición, podemos apreciar que hay varias piezas que no participan en la lucha. Por parte de las blancas, la torre de A1 y por parte de las negras, la torre de H8. Por lo que si pudiéramos intercambiar la torre de A1 por alguna pieza activa de las negras, lograríamos una transformación favorable que nos permitiría mantener la iniciativa en el mediano y largo plazo. Viéndolo de esta manera, resulta obvio considerar en primera instancia, pausa en el video, la jugada torre por F5. Si E por F5, después de esta transformación, el alfil de C4 obtiene un gran protagonismo. Y luego del cambio de damas, permite la secuencia ganadora E6, torre por D6, E7, rey H7, torre E1 amenazando coronar el peón y además alfil por F7. En la partida se jugó dama por F5, torre F1 activando la torre de A1, dama G5, alfil D2, dama D8, dama G4, A6. Como podrán apreciar, las negras tienen una debilidad táctica en E6, la cual puede potenciarse si eliminamos su defensor natural, el peón de F7. Este sacrificio podría funcionar debido a que independientemente con qué pieza capturen las negras, esto permitiría aprovechar la mala ubicación de su rey. Torre por F7, se entrega la torre, la cual debe ser capturada debido a la amenaza de mate en G7. Si torre por F7, entonces dama por E6, dama F8, D7, alfil D8, dama E8, amenazando alfil por F7. En la partida jugaron rey por F7, dama por E6 jaque, rey F8, dama F5, rey E8, dama G6, se repitieron algunas jugadas y luego de rey F8, E6. No debe jugar torre por D6 debido al mate en F7. Dama F6, E por D7. Dama por G6, H por G6. Alfil D8, alfil E6. H5, rey F2. H4, alfil G4, evitando que la torre negra entre en juego mediante torre H5. B5, rey F3. B4, peón por, rey E4. Y las negras se rindieron pues sus piezas no tienen mucha movilidad y las blancas andan como pez en el agua. Podrían seguir con A5, rey F5, H3, peón por, A4, alfil G5, alfil B6, rey E6. Peón por, D8 igual a dama jaque, alfil por D8, alfil por D8. B2, alfil E7 jaque, rey G8, D7, B1 igual a dama y D8 igual a dama jaque mate. ¡Cielo, señor! ¡Usted es muy fuerte! Esta posición ya la vimos en un video, pero merece estar en la posición número 1 de este top 5. Aquí vemos la precaria situación de un rey sin enrocar con columnas y diagonales abiertas a disposición del atacante. Pausen el video si no han visto la continuación. La jugada es torre E8 jaque. Luego de ella, las negras abandonaron, pues sí, rey por E8 única, dama E4 jaque, caballo E6, dama A8 jaque, caballo D8, dama por D8, torre por D8 y torre por D8 jaque mate. Espero que les haya gustado este top 5. Si es así, pueden compartirlo con sus familiares y amigos, suscribirse si aún no lo han hecho, darle like al video, comentar la final ideal para esta Copa del Mundo y el nombre de su campeón mundial favorito, que ya me dio curiosidad. Nos vemos en el próximo video.
Chao. ¡Ahora soy invencible!